Hola, 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 mis queridos amigos. Aquí en una nueva entrega de lo que sería un demoliendo mitos bastante atípico por el día que es, el día lunes. Y es el día lunes después del default. Es decir, en el día de ayer el gobierno, vía un decreto de necesidad de urgencia, determinó que va a defaultear, ¿sí?, el tramo de deuda local para ahorrarse 10.000 millones de dólares. ¿Por qué, digamos, esto es un default? Porque en realidad un contrato de deuda tiene 4 elementos: legislación, plazo, capital y tasa de interés. Cuando ustedes alteran el plazo, eso es un default. Postergar los pagos hasta el año que viene es un default. Pero eso, digamos, ya casi lo damos por descontado, ya lo sabemos. El ministro Guzmán, el incompetente, inútil, mentiroso, sobre todas las cosas mentiroso, ministro Guzmán, había dicho que no iba a haber diferencia en el trato entre lo que son los bonos de legislación local y lo que son de legislación extranjera, y para variar, el inútil mentiroso volvió a mentir. Nada que sorprenda en un keynesiano, algo bastante lógico. Recordemos que siempre detrás de un político chorro, ¿sí?, inmundo, asqueroso, lo peor que podamos ver como político, siempre tiene atrás un economista keynesiano dándole letra. Y la realidad es que Guzmán verdaderamente es una máquina de mentir. En primer lugar dijo que no iba a hacer ajuste, después metió un ajuste sobre, digamos, los que trabajamos, no sobre los parásitos de los políticos, y él dijo que eso no era un ajuste. Bueno, tenemos esta nueva mentira. Todo el tiempo, digamos, es un mentiroso serial. En un momento dijo que, relegaba, digamos, el cumplimiento de las metas fiscales, básicamente el cumplimiento del superávit primario, que ahora después vamos a discutir con profundidad con mi colega Diego Giacomini, la insuficiencia del plan fiscal que tenía Guzmán para avanzar. Por otra parte, después dijo que no iba a pagar con reservas. Después, al otro día, dijo que pagaba. Bueno, y ese tipo de cosas es una contradicción caminante. Aquellos que desde un primer momento señalamos que era un incompetente, obviamente fuimos víctimas de todo tipo de falacia ad hominem. Básicamente se nos acusó de envidiosos, de que él estaba amparado por un Nobel de Economía. La verdad es que también hay que tener en cuenta que estar amparado por un Nobel de Economía, como es el caso de Stiglitz, en lugar de ser algo que suma, es una verdadera mancha, digamos. Stiglitz es de los economistas más rastreros, miserables y asquerosos que hay en el mundo, donde hay algún dictador dando vuelta y poniendo plata para decir lo que ese dictador quiere, digamos, o sea, él está a la orden, o sea, básicamente él ha sido un fuerte defensor, por ejemplo, de Chávez. Digo, él, Krugman, ¿no? O sea, digo, son básicamente esbirros del poder. Y bueno, digo, de hecho, Krugman, digamos, apoyaba fuertemente al kirchnerismo en la última etapa y más lamentable. Y lo mismo que pasó con Stiglitz. Ahora, el tema es que casualmente sobre la última parte del kirchnerismo, Krugman se dio cuenta que en Argentina se mentía la inflación.
¿Qué es justo? Digo, justo cuando se enteró, digamos, de la diferencia entre el cheque que recibía él y el cheque que recibía Stiglitz. Pero bueno, ya sabemos estas situaciones de Krugman, ¿no? O sea, él es por ejemplo, un fuerte detractor de Trump y ahora también escribe sobre temas ecológicos. En especial, digamos, desde que el señor Trump, digamos, a la luz de que Estados Unidos es la potencia que menos contamina en el mundo, decidió quitar el subsidio de 2.000 millones de dólares que iba a esa supuesta noble causa. Recordemos que los ecologistas no hace más de 10 años estaban pronosticando que el planeta Tierra iba a quedar congelado, ahora están pronosticando que el planeta Tierra se va a convertir en una brasa. La verdad es que usan un tipo de funciones donde, si bien en dinámica eso podría ser, la realidad es que nunca contempla la capacidad de respuesta y lo que pueden hacer los agentes para básicamente dar respuesta a esa situación. Por ende, digamos, o sea, así es como también fallaron las estupideces que y bueno, y es para saber y para tener identificado quiénes son verdaderamente los economistas serios y los economistas, digamos, que básicamente están haciendo estas cosas de un modo inmoral atrás de un billete y venden sus análisis para decir este tipo de porquerías. Por lo tanto, digamos, ahora yo digo, lo voy a empezar a buscar a Diego, voy a tratar de rastrearlo, todavía no lo he visto entrar, pero básicamente lo que vamos a contar con Diego es el escenario que se viene. Nosotros lo venimos trabajando, hemos dicho que iba a haber un default, la primera etapa del default se ha materializado, el gobierno intenta instalar una mentira, que es que el default se debe a básicamente al problema del coronavirus. Eso es falso, eso lo vamos a estar analizando con Diego. En realidad, es decir, Argentina va al default porque no tiene superávit primario. Porque si no, digamos, a mí me gustaría saber por qué no defaulteó China, por qué no defaulteó Estados Unidos, por qué no defaultea, por ejemplo, Francia, digo, que también tienen tremendos problemas con el coronavirus y sin embargo no defaultea. Es más, a Estados Unidos hasta lo quieren financiar todo. Por lo tanto, vamos a desenmascarar esa mentira. Después vamos a analizar las cuestiones monetarias y vamos a ver que Argentina, sin lugar a dudas, va camino a una hiperinflación, básicamente por lo que está sucediendo en el plano fiscal y su correlato en el plano monetario. Y después, digamos, vamos también a analizar, digamos, cómo eso va a impactar sobre lo que es el nivel de actividad económica, empleo, salario, pobres, indigentes y básicamente por qué es posible que haya un estallido social y que eso, digamos, básicamente pueda terminar en una guerra civil. O sea, eso es lo que vamos a estar explicando con Diego a lo largo de este Demoliendo Mitos atípico, ¿sí? Y haciéndole honor, digamos, a la canción, digamos, Se viene el estallido. Aparte hay una parte muy interesante que habla de cerdos miserables que nos quitan la comida, ¿no? Pensar que este gobierno que es tan progre y todo, sucede que impone precios, ¿sí?, máximos, sucede que hizo una compra un 50% más caro. Es el primer tipo que compra al por mayor y paga más caro que al por menor. Habría que preguntarle a la señora Paula Español, diga, que ella se enorgullece de andar cerrando locales por los precios abusivos, según su fatalmente arrogante inteligencia que puede determinar todo el vector de precios de equilibrio, porque ella es una iluminada, es la que recibió la luz de Dios y le dijo cuál es el vector de precios de equilibrio. Así es que bueno, ahora voy a tratar de empezarlo a buscar a Diego y mientras que lo busco a Diego pido que me hagan un poco el aguante, así que es que son unos pocos minutos que vamos a estar buscándolo a Diego. A ver, Giacomini, Giaco. A ver, Diego, querido, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Diego? A ver, Giaco. A ver, Diego.
A ver, Diego. A ver, Diego, todavía no te veo. A ver, Diego. A ver. Bueno, todavía no te veo entrar. A ver. A ver, Diego. Diego. A ver, Diego. A ver. Bueno, todavía no aparece Diego en... Bueno, a ver. Esperen un minuto que estamos buscándolo a Diego. Y si no, arranco yo y cuando lo vemos entrar lo... a ver. Bueno, todavía no lo he visto entrar a Diego, así es que bueno, lo primero que vamos a hacer es explicar, digamos, el default y vamos a explicar por qué está mintiendo el ministro Guzmán, por qué miente el gobierno y por qué está intentando mentir e instalar esta mentira de que el problema es el coronavirus. A ver, lo primero que hay que comprender es que el superávit, la deuda se paga con superávit primario. Es decir, es el resultado operativo antes del pago de los intereses de la deuda. Entonces, en ese contexto, ustedes solamente son dignos de crédito si, solo si, tienen superávit primario. Es decir, y la realidad es que Argentina no tiene superávit primario. Argentina no tiene superávit primario desde el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Y ese superávit primario nunca fue, digamos, o déficit primario, nunca fue revertido por la administración de Macri. Es más, en el caso de la administración de Macri, ese déficit, digamos, se financiaba con emisión de deuda, ya sea tanto, digamos, para cubrir los intereses como también para cubrir el déficit primario. Y de hecho la velocidad a la cual se iba ajustando el resultado primario, bajo la estupidez de los imbéciles de Marcos Peña, Durán Barba y Alfonso Pratgay, digamos, se hizo a una velocidad tan lenta que lo que se ganaba por mejora del superávit primario fue compensado más que proporcionalmente con suba de deuda. Y como además esa suba de deuda estaba principalmente denominada en moneda extranjera, eso llevó, digamos, a que la relación deuda-producto frente a situaciones de desequilibrio en el mercado cambiario por caída de la demanda de dinero, la relación deuda-producto en Argentina explotara. O sea, concretamente, el default Argentina ya debería haberlo tenido ameritado desde el 2018, cuando básicamente terminó yendo a pedir auxilio al Fondo Monetario Internacional. O sea, cuando Argentina fue al Fondo Monetario Internacional es porque ya no podía conseguir financiamiento voluntario. Es decir, Argentina estaba en la quiebra, ya se había agotado el programa estúpido gradualista. Como todos los programas gradualistas que en la historia argentina todos terminaron mal. Entonces, en ese contexto, el Fondo Monetario Internacional hizo dos cosas. Por un lado, dio asistencia financiera para que se pudiera honrar los compromisos de deuda y asistió también al Banco Central para que pudiera nivelar la demanda de dinero vendiendo dólares, que en realidad básicamente lo que propuso el Fondo Monetario Internacional era una propuesta muy similar a la que habíamos hecho con Diego Giacomini algunos meses atrás en la Universidad de Belgrano, donde básicamente explicamos cómo había que volver al sistema de metas de agregados monetarios, básicamente porque la demanda de dinero
iba a estar súper inestable y básicamente eso, digamos, como las expectativas iban a estar súper volátiles, iba a ser imposible encontrar un ancla nominal en un esquema de inflation targeting que depende crucialmente de las expectativas de inflación. En ese contexto, digamos, el Fondo Monetario hizo una recomendación en la misma línea, pero dentro de esas mismas recomendaciones, en línea con lo que nosotros habíamos planteado, proponía limpiar básicamente lo que era la posición de lo que eran las LEVACs. Entonces, en ese contexto, cuando Sturzenegger quiso empezar ese proceso, misteriosamente fue echado y el cargo lo tomó por un lapso de 2 meses el señor que ocupaba el Ministerio de Finanzas, o sea, el señor Caputo. Bueno, después de 2 meses de reventar reservas y no limpiar la posición de las LEVACs, bueno, fue reemplazado por Sandleris y ahí empezó a tomar un esquema, digamos, de controlar la cantidad de dinero. Por lo tanto, de no ser por la asistencia del Fondo Monetario Internacional, Argentina hubiera ya defaulteado en el 2018 y hubiera tenido una hiperinflación. Eso está en un trabajo que hicimos junto a Mariano Fernández, junto a Diego Giacomini. Consta en una nota que publiqué yo en el Cronista Comercial, donde frente a lo que se perdió de reservas, eso implicaría, digamos, en un contrafáctico, dadas las reservas que se perdieron, una inflación arriba del 500%. O sea, ese era el escenario que teníamos para la invitación. Estamos esperando que dé el ok. A ver, Diego, dale, me tenés que aceptar la invitación, porque si no, digamos, ahí está. Acá estoy. ¿Qué haces, hijo? ¿Cómo andás, hermano? ¿Bien? ¿Qué haces, hermano querido del alma? ¿Cómo estás? ¿Cómo muy estás, bien, Dieguito querido? Todo muy bien, todo bien. muy bien. Acá ando. ¿Qué haces, Dieguín? Bueno, nada, como no te encontraba, básicamente estuve Yo contando... te escuché todo el tiempo. Yo estuve todo el tiempo. Dale, te escuché todo. Ah, ok, bueno, yo no, disculpe, te pido perdón, no te podía encontrar en el... te vi recién entrar al... Ya me estaba calentando como buen tano calentón que soy. Bueno, entonces básicamente estaba contando cuando, por ejemplo, nosotros hicimos el trabajo en el cual mostrábamos que Argentina iba a un default y conté, digamos, lo que el intercambio que tuviste con la maleducada de Liliana Franco, faltándote el respeto cuando vos estabas mencionando el hecho de que Argentina iba a un default. Y es más, después de ese evento, no solo que el tiempo nos dio la razón, sino que además a vos te dejaron de invitar a Intratables, bueno, y después obviamente me dejaron de invitar a mí. O sea, parece que el muchacho Leandro Santoro tiene mucha influencia sobre el programa Intratables, por ejemplo. Contá algo de eso si querés, de lo que fue en aquel momento, y ya después nos ponemos de lleno con las cuestiones de índole técnica. Y sí, mirá, en aquel momento que fue el 2018, nosotros siempre basamos nuestros análisis en los fundamentos macro, ¿no? De acuerdo de Fermo, ¿no? Y nada, y dado nuestros análisis,
Claro, como le hacíamos plata, perder clientes y poner en evidencia los espurios de sus análisis porque tenía bonos, nada, nada, me terminé yendo, te terminaste también peleando vos porque él te agredió, pero es parte de lo mismo. La diferencia entre vos y yo y el resto es que nosotros hacemos el análisis estrictamente técnico y totalmente independiente e intachable desde el punto de vista moral y no tenemos ningún interés de ningún tipo. Cosa que los cortesanos de los medios, los cortesanos de la profesión, los cortesanos de la consultoría, no son ninguno independiente como nosotros, ¿no? Entonces esa Bueno, es la gran así como diferencia, a vos la moral. en esa misma, de hecho, en esa misma línea, así como vos te agredió análisis en animales sueltos, este periodista de Clarín, Santoro, Me acuerdo. eh, claro, o sea, unos irrespetuosos donde jamás hicieron un número y cuestionaban el trabajo, porque bueno, digamos, el trabajo daba absolutamente inconsistente. Yo estaba contando cuando vos estabas por entrar que Argentina para pagar su deuda necesitaba un superávit primario en términos de 3,5 puntos del PBI. Si se Exacto. cumpliera que Argentina pudiera crecer de modo permanente al 3% anual, cosa que Argentina no hace desde hace mucho tiempo. De hecho, Argentina tiene el PBI estancado desde el 2011 y de hecho ya está un poco más abajo. No solo eso, sino que además era asumiendo una tasa de interés del orden del 7 u 8%, y tampoco eso se va a dar en Argentina. Entonces, en todo ese contexto, claramente los números no daban, y en aquel momento el bruto que hizo esos números fue el estúpido de Rodrigo Pena, que fue el que le faltó el Me respeto a acuerdo. José Luis Espert tratándolo de plateísta, y que, que junto a Fernando Iglesias nos agredían públicamente, o sea, usaban los recursos del Estado para perseguir a ciudadanos que pensaban distinto, a pesar de hacer un trabajo técnico. Es más, el inútil de Rodrigo Pena no solo que se equivocó en esa cuenta, metiendo un nivel de apreciación cambiaria insostenible para el sector externo, sino que además es el mismo idiota que se equivocó con la 125 porque hizo mal un pasaje de término. O sea, para que la Me gente acuerdo. sepa quién es la gente que anda dando vuelta. Bueno, Un después dato, tenemos como ves, claro, ¿cómo? un dato, un dato. Yo le contesté, la pueden buscar la nota, a Pena, le contesté con una nota, que no me acuerdo del título, es, nada, te decimos cómo salir de la platea, y yo lo Claro. contesté técnicamente defendiendo a José Luis Esper, que todavía no había hecho ninguna de las inmoralidades que hizo posteriormente. Que por eso yo lo defendí en aquel momento. Y le di un plan de
¿Eh? ¿Volviste? Ahí, ahí estamos volviendo. No sé mi explicación si se escucha bien. Viendo. No, estábamos en la respuesta que vos le habías dado a Rodrigo Pena sobre este tema. Ah, bueno, está que la situación que nosotros vemos, nosotros dos, y analizamos mirando para adelante, que lo vamos a extender, es una situación mucho más delicada de la que se vivió redondeando hace 19 años atrás, o 18. Vamos a tener una situación en la cual no hay ninguna condición para salir de a donde vamos a caer sin hacer reformas estructurales de fondo. Vamos a quedar en un default que no va a durar 4 años como el último años, porque tenía superávit primario de 4 y la economía rebotaba al 8. Acá vamos a caer en un default que va a durar como de los 80, que duró de 1982 a 1990, con una economía con alta inflación y cero de crecimiento. Cuando se estabilice, pero vamos a caer a menos 10, vamos a ir a un déficit primario de menos 5, vamos a ir a una inflación de 3 dígitos. Con suerte, eso es lo más moderado que hay, de 3 dígitos. A ver, Argentina no tiene... Mira, el PBI potencial en el 2002... A ver, Diego, antes de entrar, digamos, en esos detalles, sí. Si me permitís, yo quiero hacer una aclaración tratando de instalar la idea de que esto es culpa del coronavirus. Y no hay que permitirles esa mentira. Si yo ahora lo explico y te dejo ya el pie para que vos sigas para adelante sobre el escenario catastrófico que se viene para Argentina, es que para Argentina que pudiera ser una propuesta seria, razonablemente seria, Argentina tendría que haber mostrado voluntad de tener un superávit primario de 3 o 4 puntos del PBI. Porque eso era lo que permitía pagar una relación deuda-producto de 90%, que es lo que tiene Argentina. La realidad es que el impresentable de Guzmán no quiere pagar durante los 4 años del gobierno de Alberto Fernández, porque creen que básicamente la expansión que hubo durante el primer tramo del quinquenio, y eso es falso, en realidad fue porque se rebotó de una situación de un gran apretón monetario por el tema de la convertibilidad y la corrida, que derivó en un tremendo apretón monetario. Por eso cuando se inyectó dinero después de la DEVA, básicamente ahí, digamos, la economía empezó a repuntar en la medida que recomponía los saldos reales. Pero, digamos, al margen de esa situación, el impresentable de Guzmán lo que estaba apuntando era que de acá a 4 años tuviéramos un superávit primario de 1 punto del PBI. Si yo le compro los argumentos de que supuestamente se iba a endeudar al 7% y que el crecimiento iba a ser del 2%, eso permite pagar 20 puntos en términos del PBI de deuda. Y si uno considera que los organismos multilaterales tienen 20 puntos de PBI, o sea, representan 20 puntos del PBI de Argentina, lo que es la deuda, en ese contexto lo que nosotros tenemos es que si se le iba a cubrir el pago a los organismos multilaterales, la contracara es que al sector privado no se le iba a pagar nada. Por lo tanto, la negociación que estaba llevando el imbécil de Guzmán conducía a un desastre.
Y eso vos lo habías mencionado muy enfáticamente. O sea, Argentina, esta negociación, digamos, no iba hacia ningún lado. Es más, y vos fuiste también muy claro cuando señalaste, no, bueno, pero no solo eso, sino que, ok, supongamos que reestructura, digo, vamos a tener de vuelta problemas para adelante. O sea, digo, ese es lo que, digamos, ve, digamos, por lo tanto, Guzmán es un mentiroso. Es un mentiroso. Bueno, mintió hace poco, ¿no? Digo, es un inmoral, porque arrancó mintiendo diciendo que no iba a haber ajuste y ajustó el sector político. O sea que es una basura más de la corporación política. Mintió también con lo que tiene que ver con el hecho de que dijo, por ejemplo, hace pocos días, es más, él dijo que, bueno, iba a relegar las metas fiscales, que no iba a pagar con reserva, después dijo que iba a pagar, después dijo que no iba a discriminar entre deuda local y deuda emitida bajo legislación del exterior, y sin embargo lo hizo. Entonces, básicamente es un mentiroso y lo que está haciendo, le está haciendo mucho daño al país, porque básicamente lo que está haciendo es perder tiempo valioso. Hoy los bonos de legislación argentina cayeron más del 10%. O sea, en un momento llegaron a estar casi 7% abajo. Es decir, y me parece que lo más grave es que además el presidente Alberto Fernández festejaba lo que había dicho, lo cual es de una gravedad enorme. Pero bueno, dale, continúa vos ahora con lo que ves en el escenario a la luz de esta situación. Yo, si me permitís, voy a hablar para Sí, adelante, claro. que veo a la gente joven. Primero, para redondear lo que vos decís, estaba diciendo sobre Guzmán, yo siempre me refiero y escribo sobre él como el inmoral. Él tiene la moralidad, inmoralidad, y la ética que necesita un gobierno chorro, parasitario, corrupto, que nos quiere llevar al socialismo. O sea, él tiene los ingredientes que necesita un gobierno que nos quiere llevar a la pérdida de libertad y a la prosperidad, acrecentando su negocio, porque más Estado es menos prosperidad para nosotros y más negocio para la casta política. Dicho esto, yo a los jóvenes que están acá les tengo que dar una noticia desagradable. Ustedes no van a vivir una crisis como la del 2002. Ustedes van a vivir una crisis mucho más parecida a la que vivimos en los años 80. Les cuento, Argentina entró en default en 1982 y Argentina comienza a salir del default en 1990 con el plan Brady. O sea, Argentina estuvo 8 años en default, redondeando con 0 de tasa de crecimiento y niveles de inflación de 3 dígitos. A ver, esto se parece... No, pero pará, contemos algo más. Contemos algo más, porque a mí me tienen las pelotas secas con el hijo de puta de Alfonsín, que te lo quiere mostrar como un héroe y el padre de la democracia. Un hijo de puta que se fue con la inflación en torno al 5.000% y se fue 6 meses antes por las aberraciones que hizo. Alfonsín hizo aberraciones estando en el gobierno y después hizo más aberraciones, inclusive estando en la oposición con sus negociados. Por ejemplo, es el padre que vehiculizó el cambio de constitución en el 95, para dar un ejemplo, ¿no? Después entronó al kirchnerismo en la década del 2000, ya siendo bastante viejito. Entonces, pero dicho esto de Alfonsín, que es muy fácil de destrozarlo intelectualmente, con la democracia no se come, no se sana, ni se educa. Con ese verso populista, lo único que hizo fue hundirnos en la década de empobrecimiento que tuvimos en los 80, que hasta ese momento había sido la más grande de la historia. Pero, volviendo a lo que estaba diciendo a los jóvenes, a ver, la situación de hoy se parece mucho más a la del 89 que a la del 2001. ¿Qué quiero decir esto? Y esto es muy importante. La gravedad de una crisis hay que medirla por el tiempo que se tarda de salir después y los esfuerzos que hay que hacer para salir de dicha crisis después. Y en este sentido, yo los quiero decir, jóvenes, que los que nos vendió Duhalde y nos vendió el kirchnerismo es una gran mentira. Se salió de taquito y muy fácil, sin hacer nada, de la crisis del 2001 o del 2002.
Vamos a explicar por qué estamos en una situación mucho más parecida a la del 89 que a la de comienzo de los años 2000. Primero, la economía hoy en día no tiene capacidad de rebote. En el 2002, 2003, exacto, tenía mucha capacidad de rebote. ¿Por qué? Muy sencillo, esto es parecido a lo que había al principio de los 90, que tampoco había capacidad de rebote. Entonces, cuando vos, ¿por qué no tenés capacidad de rebote? Porque como bien decís vos, Javier, se comieron el capital. El alfonsinismo se había comido todo el capital, no había tenido inversión. Igual que ahora, que hace 18 años que no teníamos inversión. Exacto, hoy en día cuando vos salías de la década del 90 habíamos tenido un proceso de inversión genuina, de acumulación capital, de crecimiento legítimo, de punta. Y básicamente el problema de la salida de la convertibilidad tiene que ver con un problema de índole monetario, de apretar la cantidad de dinero en un sistema de tipo de cambio fijo con sistema financiero de encaje fraccionario. Bueno, a eso iba a ir. Le pongo un número. El PBI potencial, que es una aproximación a la capacidad de rebote, en el 2002 era 3.8, porque se había invertido y acumulado capital como loco en los 90. La prueba es el sector energético. No se puso un mango durante 18 años y las cosas funcionaron. Ahora, hoy en día el PBI potencial rondará 0. En menos de 1. 0.5, 0.7 aproximadamente. Entonces no hay capacidad de rebote. Entonces, para generar el rebote y la salida, tenés que hacer reformas estructurales pro mercado que achiquen el Estado, bajen el gasto público para poder bajar impuestos. El Estado libre es mucho más grande que el que tenías a la salida del 2001-2002. Ahí voy. A la salida del 2002, vos tenías un gasto público de 23% del PBI. Hoy tenés 43%, que a final de año va a ser el 50%, porque con la caída del 10 puntos del PBI que va a haber, más el aumento del gasto público, la mitad de la economía va a ser el Estado. Esto es aún peor que en la época de Alfonsín y a comienzo de los 90, que es lo que heredó Menem. A nivel cultural es más grave. Ahí porque Menem 1000 veces peor. Claro, porque Menem pudo hacer las reformas que hizo, porque les cuento, jóvenes, desde 1987 hasta 1990 en la televisión había un programa ícono de análisis político-económico que lo conducían Neustar y Mariano Grondona, que a toda la población durante 3 años, exactamente, les mostró, les enseñó que el Estado era el problema, no la solución. Claro. En cambio acá, todos los medios de comunicación, y acá se ve con el coronavirus de manera muy fuerte, nos enseñan que el Estado, en lugar de ser el problema, que es lo que es la solución. Entonces, culturalmente, tenemos el problema que no hay un basamento cultural, social, que banque esos cambios estructurales de fondo que hay que hacer. Es más, te complemento algo en la misma dirección, Diego. Si vos te fijás, todo el relato de los medios hoy es la lucha de clases, es bien marxista. Fíjate cuando pasó el tema de los rugbyers, lo plantearon como un problema de lucha de clases. El tema del surfer, ¿sí? Digamos, estigmatizaron al surfer, pero, digamos, protegieron al hijo de Pablo Singerman, ¿no? A Lucas Singerman, cuando, digamos, el padre, digamos, o sea, es un abanderado del progresismo y después salió, digamos, a bancar al impresentable del hijo que se subió enfermo, poniendo en riesgo la salud de 400 personas, ¿no? Exactamente. Los jóvenes que nos están mirando tienen que tener en cuenta que desde el 2000 para acá, a nivel mundial, hay un avance sostenido, permanente, del socialismo. Y a nivel doméstico, es eso multiplicado por 3 o por 4. Y el avance... Es más, te voy a dar un dato que complementa que lo que estás diciendo está cierto. Vos sabés que hace unos días hice un en vivo también con Agustín Laje. Y él hizo un trabajo mostrando cómo el uso político de la pandemia
sabés quién escribió eso? Foucault. ¿Quién? Y explicó cómo hacer para utilizar la pandemia y encerrar a toda la gente, sembrar el terror y que de esa manera avance el Estado, avance la solución socialista. Es que de lo que estamos hablando es de eso. A ver, no hay sistema de legitimación más poderoso que inculcar el miedo y el pánico a la sociedad. Porque la sociedad con miedo y pánico, ¿qué pide? Pide un padre, pide la protección paternalista de un padre que es un violador hijo de puta en realidad, que es el Estado, o sea que de buen padre no tiene nada. Entonces, eso permite el avance legitimado que en realidad por la casta política, a la casta política le sirve como negocio. Entonces, vos te vas a ver que van a expropiar, van a comprar empresas a precio de remate, entre dos ejemplos que figuro, que se me ocurre mencionar, y eso es negocio para ellos. Ahora, tienen que tener bien presente que en Argentina esto no es joda, porque una cosa es el avance en el mundo libre y otro en Latinoamérica en general y en Argentina en particular, donde estos avances, los próximos casilleros, son estrictamente sobre libertades individuales básicas del individuo, que se perpetúan vía violencia. Entonces, esto desde el punto de vista, llamémoslo más filosófico. Volviendo a la economía, ¿qué más Sí, yo quiero que hagas el link entre la parte fiscal y, digamos, y la parte monetaria. Digo, así, digamos, ahí voy, que sí. le queda claro a la gente por qué vamos a una hiperinflación. A ver, la parte fiscal es muy sencilla. Argentina en el 2000, sale la crisis del 2000, hace un ajuste fiscal de 8 puntos del PBI. El déficit primario pasa de -4 a +4. Y eso es lo que permitió, primero, que la inflación bajara del 40% al 3.7% en el 2003. Punto número 1. Ese superávit primario es el que, unido a la capacidad de rebote, es lo que permite que el PBI haga el rebote del gato muerto y salga al 8%. Superávit primario de +4, más rebote de gato muerto, +8, es lo que le permite a Guillermo Nielsen mostrar capacidad de pago y reestructurar la deuda en el 2005 nada más. Todo eso, 23% del gasto del PBI. El gasto público era 23%. Este año va a cerrar en 50. ¿Saben cuánto era en los 80? 35. Estamos mucho más jodidos fiscalmente que en los 80. Y el déficit primario, cuando le sumamos el cuasi fiscal, es el triple del que teníamos al final de los 90. Entonces, cuando vos esto lo unís con lo monetario, y esto es importante, ¿qué pasaba a la salida de la convertibilidad y el default? Argentina venía de 8 años de inflación promedio 0, con deflación en los últimos años. ¿Y esto qué sucede? Como vos bien mencionaste, en el esquema de inflación, de currency board, de convertibilidad, de patrón dólar y salida de capitales, esto hizo que la cantidad de dinero cayera. Entonces, ¿por qué? Y había cuasimonedas. Entonces, había un apetito por pesos. La gente mataba por un peso en un contexto en el cual no había memoria inflacionaria. Entonces, eso le permitió al Banco Central del atorrante de Prat Gay darle a la maquinita como loco con los redescuentos. Y la cantidad de dinero se multiplicó, voy a hacer una metáfora, no es lo mismo, pero casi como si fuéramos en aquel entonces la Reserva Federal. El Banco Central, dado la década del 90, podía emitir y esa emisión era aceptada y querida. Entonces no generaba inflación. Nada de esto sucede hoy. A ver, la inflación en los primeros 10 yo quiero años... quiero que hagas el foco en los números monetarios
del desastre que está causando PESE y el que va a causar hacia adelante. Porque quiero que quede bien claro la hiper, porque tenemos Listo, aproximadamente 12 minutos. listo. Primera década del Banco Central recuperado, redondeando punta a punta 500% de inflación. Segunda década del Banco Central recuperado, 1.400% de inflación, o sea, se triplicó la velocidad de inflación. Listo. Desde que volvió el Banco Central, 3.900% de inflación. ¿Qué hizo PESE? A ver, la cantidad de dinero crece al 75% en los últimos 5 meses. En el último mes, marzo, la inflación, la cantidad de dinero creció 35%. Cuando lo miro en términos reales, eso es un aumento de 32%, 31%, no importa el numerito. Ahora bien, con la recaudación del mes de febrero, porque en marzo se paga con la recaudación de febrero. Entonces, ¿qué quiero decir? El agujero que va a venir ahora en abril, en mayo, va a ser mucho Bueno, de más hecho, grande. la provincia de Buenos Aires estima que, por ejemplo, los ingresos le cayeron 40%. Ahí está. Cuando yo hago un ejercicio monetario, nada tremendístico, ¿qué quiero decir? Que, a ver, abril y mayo es un poquito y junio un poco peor que marzo, pero después Alicia del País de la Maravilla, el segundo semestre, emiten lo mismo que los anteriores 5 meses, la cantidad de dinero pasa del 75 de hoy a 150, 160 el crecimiento. Cuando yo miro y considero que los retardos de política monetaria se van a cortar y lo normal que es entre 12 y 18 meses pasen a ser 6, 8, no lo podemos saber, y después 4 o 5, la inflación va a iniciar un viaje hacia los 3 dígitos en este segundo semestre de año, que se van a prolongar y se van a, dados los retardos, intensificar el próximo verano. Entonces, yo quiero que tengan conciencia que vamos hacia un escenario de tranquilamente -8, -10 de PBI, inflación de 3 dígitos, que el año que viene también va a seguir con trayectoria alcista y también va a tener número negativo de PBI. Entonces, y con los que les expliqué de fiscal, más capacidad de rebote, más lo que le estoy diciendo lo monetario, el default se va a trasladar muy probablemente a la próxima administración también. Y vamos a vivir, si Argentina no discute por 10 años cuánto achicar el Estado, para cuánto bajar el gasto público, para bajar impuestos, con un conjunto de reformas estructurales al mismo tiempo, como hizo Menem, que incluyan cerrar el Banco Central y dejar de tener política monetaria y dejar de tener peso, Argentina va hacia un camino de 10 años cayendo su PBI per cápita. 10 años más con inflación que tomen nota. Se triplicó de 500 a 1.500 redondeando. Bueno, se va a acelerar y vamos a caer en hiperinflación más rápido de lo que ustedes creen. El riesgo está a la vuelta de la esquina. Es más, yo ahí te complemento algo, ¿no? Porque digo, esa caída de la actividad, digo, va a deteriorar el empleo. Digo, la única forma que no estalle brutalmente el desempleo es con una brutal licuación de los salarios reales vía la inflación. Digo, con lo cual, digamos, vamos a ir a una explosión de pobres, indigentes, una situación muy complicada. Y quiero compartir con vos un análisis que estuve haciendo sobre la posibilidad de, básicamente, la existencia de una guerra civil. Y el punto es el siguiente. Primero, te Si vos te porque fijas, la pobreza va al 60-65% de taquito en ese escenario. Claro, exacto. Pero fíjate esto, ¿no? Porque la señora Paula Español sube orgullosa a su cuenta de Twitter fotos de locales clausurados. Sí. Esto es como, digamos, decir, bueno, yo me acuerdo siempre un ejemplo que decía de Pablo, ¿no? Va un tipo a comprar un jarrón y le dice, quiero comprar ese jarrón.
Le dice, ¿cuánto está? Le dice, por decir algo, 50.000 pesos. Dice, no, bueno, está bien, pero ¿cómo 50.000 pesos si el de enfrente estaba a 25.000? Bueno, vaya y compre el de enfrente. Me dice, pero no tiene más. Entonces, bueno, acá cuando no haya más también va a costar 25.000. Exacto. Básicamente la señora Paula Español, digamos, y también Culfas, los fatalmente arrogantes que creen cuáles son los precios de equilibrio, es como que fueran unos iluminados y se enteraran de cuál es el vector del precio de equilibrio. Ella, digamos, considera que de repente un bien está caro, entonces ahí va, cierra el local. Lo que no se da cuenta la gente es que no hay, ese bien desaparece. Hay una frase que contó Armando Riva, dice, en la Revolución Francesa cada vez que subía el pan le cortaban la cabeza a los panaderos. Y cuanto más Panadero. cabezas cortaban, más subía el Perdón, menos precio. Es pan. lo que no entienden estos inútiles. Entonces, ¿qué es lo que Tiene que pasa? ver Lo a que va a 15. terminar generando es escasez, va a terminar complicándole la vida a los que menos tienen, porque son los que no van a poder acceder de modo fácil al mercado paralelo, que además, digamos, va a estar a precios más altos. Pero no solo eso, sino que el hecho de estimular eso lo que genera es una conducta por parte, digamos, de los agentes de sobreacumulación de bienes, ¿no? O sea, para protegerse, y eso genera un esquema tipo dilema de los prisioneros, donde todo haciendo lo mismo contribuye al peor de los equilibrios, por decirlo de alguna manera. Entonces, digo, de darse esa situación de desabastecimiento y con gente intentando sobreacumular stocks, lo que va a terminar generando es una escasez brutal y van a empezar a faltar los alimentos. Y Y la el verdad que Estado de va, ahí a que, claro, y de ahí la el verdad que la Estado va, gente se empiece a matar para los alimentos, hay un centímetro. Y fíjate esto, que los medios no lo están informando, pero ya hay problemas en la zona del conurbano bonaerense de que hay saqueos, y no solo eso, sino que además los deliveries ya se concentran solamente en la capital federal y el norte de la provincia de Buenos Aires. Ya no salen a esa zona, básicamente porque son robados. Entonces, yo lo que estoy viendo es no solo, digamos, el problema, digo, del default, la hiperinflación, la caída de la actividad, la caída del empleo, el aumento de la pobreza y la indigencia, digo, sino que también estoy viendo, digamos, que los inútiles de Culfas, Guzmán, Banoli, Marcó del Pont y Paula Español están generando todas las bases para que exista directamente ya no una revuelta, digamos, una crisis social enorme acompañando a la económica, sino directamente que terminemos en una guerra civil. Por ende, digamos, quiero nos meterte quedan un cerca de comentario. 3 minutos. Claro, nos quedan cerca de 3 minutos y quiero de que vos hagas ese remate, Diego, por favor. Y yo quiero agregar algo muy importante acá. A ver, las ideas de la libertad tenemos 3 derechos básicos: la libertad, la vida y la propiedad privada, pilares fundamentales. Y acá este gobierno, la guerra civil, la va a estimular metiéndose con la propiedad privada. ¿Por qué digo esto? A ver, la cuarentena se va a levantar de a poco, muy de a poco. ¿Por qué? Porque el plan que tienen adentro de la cabeza es: la clase media es la que tiene que estar más guardada. ¿Para qué? Para que la clase media escupa sus ahorros de sus cajas de seguridad, de sus cuentas afuera o de sus colchones. Y esto se ve claramente. Tenés a Máximo Kirchner con un proyecto de ley que quiere cobrar impuestos sobre impuestos sobre impuestos ya cobrados sobre una estafa que fue el blanqueo. Entonces, ¿qué muestra ¿Te esto? Y acordás cuando cuando nosotros decíamos que no blanquear a la gente porque en la primera de cambio los políticos los iban a manotear? hay una nota mía escrita que termina: esto está hecho para que el próximo gobierno case en el zoológico, está en Infobae, blanqueo nada éxito se llama, o algo así. Entonces, no es menor. Acá, Ahí también nos dijeron de todo, ¿eh? de todo. Y los amarillos nos Más, dijeron todo. había periodistas que operaban, A digo, ver, para el obvio. blanqueo. Señores, violentar la propiedad privada empieza con una ley de alquileres, con no poder estar obligado a alquilar, estar obligado a dejar en elección de departamento, no poder aumentar el alquiler. Esto es parte de todo un plan integral que está pensado por ir sobre la destrucción de la clase media, sus ahorros,
y su propiedad privada. Y esto va a ser caldo de cultivo para los problemas que vos mencionás, Javier, de la potencial guerra civil. No es joda. Ahora, yo te hago una pregunta, porque así como uno ve todo esto y que la gente se enamoró en un primer momento con el tema del... Ya estamos casi cerrando, así que Sí. casi te queda una respuesta por sí o por no. Dale. Así como se fue enamorando y aplaudiendo a los médicos a las 9 de la noche, a las 9:30 hace cacerolazos y está pidiendo la baja del salario de los políticos. ¿A vos eso no te da una leve ventana de esperanza de que la gente ha tomado el mensaje y que ha reconocido que el Estado es el problema y no la solución? Me da una llama de esperanza. No tengo trabajo para acrecentar esa llama de esperanza junto con vos. Lo que tengo muy en claro es que con eso no alcanza. Las manifestaciones de los individuos van a tener que ser más duras, más importantes. ¿Y vos no ves en una crisis donde hagan explotar la pobreza y que todos nos demos cuenta que nos dejaron pobres porque, tal como vos señalás, o sea, a ver, en la hiperinflación de Alfonsín la pobreza trepó a niveles del 55%. Lo mismo pasó durante